I am coming on. I've been impressed this morning to pray for healing. As part of my ministry, healing is one of the things that God has called me to. And so I just want to spend just a few minutes with you in prayer concerning healing. El hombre que aparece en las imágenes orando es Robert Lee Harris, un guía espiritual de la iglesia Los Reparadores de la Brecha en Kansas City, quien junto a su esposa, Tanisha Harris, parecían ser una pareja ideal y devota, muy respetada dentro de la congregación. Sin embargo, detrás de esta fachada de hombre de Dios, se escondía un lobo con piel de cordero, que guardaba secretos que incluían un triángulo amoroso, el cual culminó en una tragedia inimaginable. Si quieres conocer todos los detalles de este caso que conmocionó a una tranquila comunidad, te invitamos a ver hasta el final de este video. El caso de Robert Lee Harris. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en el lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más diversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alejandro y el día de hoy te traigo otro caso más. Robert Lee Harris nació en 1987 en Miami, Florida, Estados Unidos. Aunque no se encontró información sobre su familia, se sabe que creció en una comunidad donde la fe y la devoción religiosa constituían pilares fundamentales. La vida temprana de Robert tampoco fue revelada, pero se tiene constancia de que para el año 2011 estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, en Corea del Sur. Tiempo después, fue trasladado al norte de su país, donde comenzó a establecerse y tuvo una hija con una mujer cuya identidad se desconoce. A pesar de que esa relación no perduró, Robert se esforzó por mantener el contacto con su hija. En un mundo cada vez más conectado, Robert, un joven activo en las redes sociales, descubrió a través de una conexión en línea una iglesia carismática no denominacional llamada Los Reparadores de la Brecha, ubicada en Missouri. Esto despertó su interés por las iglesias que, sin afiliarse a denominaciones tradicionales, se centraban en la adoración y el estudio independiente de la palabra de Dios, enfatizando doctrinas cristianas fundamentales, como la salvación a través de la fe en Jesucristo y la autoridad de la Biblia. A medida que pasaba el tiempo, Robert comenzó a intercambiar mensajes con el pastor de la iglesia, Carlton Vandenberg, y asistió allí en varias ocasiones. Fue en una de esas visitas donde conoció a Tanisha, una mujer cuya única información conocida es que nació en 1980 y era profundamente comprometida con su fe. Se supo que había sido parte del grupo original de la nueva congregación Los Reparadores de la Brecha alrededor de 2011, la cual surgió de otra iglesia en el sur de Kansas City, llamada Centro de Adoración Evangélica. Al principio, la relación entre Robert y Tanisha era puramente amistosa, construida sobre valores y creencias compartidas. Sin embargo, con el tiempo, esa amistad floreció en un romance que los llevó a mantener una relación a larga distancia, comunicándose a través de cartas y correos electrónicos durante un período considerable. Finalmente, tras recibir su baja en el ejército, Robert se mudó a Kansas City para estar con Tanisha, y para julio de 2016, la pareja selló su amor en una hermosa ceremonia oficiada por el pastor Carlton. Ambos llegaban a la relación con hijas de matrimonios anteriores. La hija de Tanisha vivía con ellos, mientras que la hija de Robert los visitaba ocasionalmente durante festividades y días de descanso. Los que los rodeaban consideraban a Robert y a Tanisha una pareja excepcional, unidos por su pasión por servir a la iglesia, donde ambos desempeñaban roles importantes.
Tanaisha era ministra, mientras que Robert ocupaba el puesto de anciano, una posición significativa en la comunidad religiosa que implicaba cuidar, orientar y dirigir a la congregación. Su amor y dedicación se reflejaban en numerosos testimonios y fotografías compartidas en sus redes sociales, que eran parte esencial de sus vidas. Para el año 2017, Tanaisha había comenzado a predicar en la iglesia, consolidando aún más su papel como líder espiritual. Además de sus obligaciones en el templo, trabajaba en un banco, mientras que Robert tenía un empleo en un hospital local. Parecían un matrimonio perfecto y feliz. Sin embargo, tras la superficie de familia ideal, había tensiones que pocos podían imaginar. La relación comenzó a desgastarse debido a problemas de infidelidades y conflictos personales que se mantenían ocultos ante la comunidad. A pesar de estos problemas, Robert y Tanaisha continuaron intentando mantener las apariencias y cumpliendo con sus responsabilidades diarias en la iglesia. Sin embargo, esas tensiones lograron alcanzar un punto crítico a comienzos de 2018, revelando una trágica verdad y la complejidad de la relación que había existido entre la pareja. La extraña desaparición de Tanaisha. El 8 de enero de 2018, como todos los días, Tanaisha salió de su trabajo en el banco para almorzar alrededor de las 11:44 de esa mañana, pero jamás volvió. Esto le pareció extraño a sus compañeros, pues no era normal que ella abandonara su puesto de trabajo sin avisar, y trataron de ubicarla sin éxito. Llamaron a la madre de Tanaisha para averiguar si sabía algo de ella, pero la mujer no sabía nada. Trataron de contactar a Robert, pero no contestaba las llamadas. Mientras sus compañeros trataban de localizarla, la policía recibió la llamada de un vecino de los Harris, reportando algunos disturbios y ruidos en el departamento de la pareja. Cuando la policía acudió a la residencia para verificar, Robert estaba solo y no notaron ningún alboroto. Cuando le preguntaron por su esposa, no mostró preocupación, afirmando que ella había ido a trabajar. Los agentes intentaron comunicarse con Tanaisha a través de un número que Robert les proporcionó, pero al no tener éxito, abandonaron el apartamento. 10 minutos después de salir, la policía descubrió que Robert tenía una orden judicial pendiente en otra área y regresaron, pero él ya no estaba allí. Después de un breve tiempo, los agentes abandonaron la casa, a la cual regresaron horas después, tras recibir una llamada del propio Robert, advirtiendo que sospechaba que su esposa estaba desaparecida. Mientras era interrogado, los oficiales encontraron algunas contradicciones en sus declaraciones. Además, comenzaron a sospechar de él cuando notaron algunas manchas rojas en la alfombra de la sala y vidrios rotos cerca de la puerta. Esto despertó las alarmas de los oficiales, quienes realizaron una inspección en el lugar. Durante la diligencia, se dieron cuenta que en el salón aparentemente había sido movido un trapo y cuando levantaron la alfombra, descubrieron más pedazos de vidrio. Al preguntarle a Robert sobre eso, inventó una historia, pero los agentes no le creyeron y comenzaron a presionarlo. Al cabo de varias horas, tras sentirse acorralado cerca de las 2 de la madrugada del 9 de enero, admitió que podía tener algo que ver con la desaparición de Tanaisha. Si bien no se supo en detalle lo que había ocurrido esa tarde en la casa de los Harris, durante su declaración, Robert reveló a la policía el lugar donde presuntamente estaba el cuerpo de su esposa, en un campo de Raymore, Missouri, a 32 kilómetros de distancia. Los investigadores se desplegaron hacia esa zona, donde tras una búsqueda exhaustiva, hallaron el cadáver de la mujer dentro de una bolsa de basura negra. Los peritos hicieron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue. El informe forense reveló que la mujer, de 38 años, había sido estrangulada y presentaba signos de trauma físico. Mientras que llevaban a cabo las diligencias, otro grupo de agentes de policía de las localidades vecinas de Raymore y Belton acordonaron el área que conducía al departamento de los Harris, el cual se convirtió en la escena del crimen.
Los detectives continuaron su investigación en el departamento de la pareja, revisando los alrededores, los contenedores de basura y registraron un automóvil en el estacionamiento. Tras realizar los análisis correspondientes, se determinó que las manchas de sangre halladas en la vivienda coincidían con el ADN de Tanaisha, por lo que Robert, de 30 años, fue detenido en la cárcel del condado de Jackson con una fianza de $1 millón, acusado de homicidio premeditado en primer grado. A pesar de las acusaciones, se declaró inocente. La noticia del fallecimiento de Tanaisha fue devastadora para su familia y para los miembros de la iglesia, pero el hecho resultó aún más doloroso cuando se supo que la persona acusada de semejante acto era su esposo Robert. Los jóvenes líderes de la congregación luchaban por aceptar la dolorosa realidad de la pérdida de Tanaisha. El pastor Carton se encontraba en la difícil tarea de consolar a su comunidad mientras lamentaban el hecho. Expresó que no había indicios que sugirieran problemas en su relación, afirmando que eran una pareja amorosa y que su compromiso había florecido a través de su trabajo en la iglesia. There's no way to even wrap one's mind around that, to even see that would be in the realm of the possible. It doesn't seem real. It seems like a very bad nightmare. Un feligrés, que también era ministro, comentó que le parecía irreal y difícil de creer que Robert quisiera acabar con la vida de su esposa, mencionando que él era su consejero espiritual y su persona de confianza cuando no podían comunicarse con el pastor. Además, recordó que la hija de Robert había estado de visita durante las vacaciones de Navidad, poco antes de la devastadora tragedia. Por su parte, la hija de Tanaisha, quien quedó totalmente devastada por el fallecimiento de su madre, fue puesta bajo el cuidado de sus abuelos maternos. En medio del dolor que embargaba a la comunidad religiosa, Tanaisha fue despedida en un emotivo acto organizado por los jóvenes de la congregación, para quienes intentar comprender lo ocurrido era un desafío abrumador. En medio de la ceremonia, la mujer fue descrita como una persona amable y amorosa, una madre y esposa devota, que había empezado su camino en el liderazgo espiritual, siendo nombrada pastora asociada poco antes de la tragedia. Para muchos, la situación era tan surrealista que parecía una pesadilla de la que nadie podía despertar. El lado oscuro de la fe. La historia se complicó aún más con la aparición de Steve Nave, un joven que afirmaba ser amante de Robert. A través de un video publicado en las redes sociales, de una duración de aproximadamente 10 minutos, el chico expuso públicamente su relación con el guía espiritual, con quien aseguró había estado involucrado románticamente durante aproximadamente un año. Afirmó que él y Tanaisha habían sido amigos durante mucho tiempo y que su único deseo era buscar justicia para ella. En este video, Steven denunció a la comunidad de la iglesia, llamándolos hipócritas, y también insinuó que el crimen no fue resultado de su relación romántica con Robert, sino por motivos económicos. La comunidad quedó conmocionada por la brutalidad del crimen y la doble vida que llevaba Robert. Durante la audiencia preliminar del juicio de Robert, que se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito del Condado de Johnson, en 2022, varias personas testificaron. La madre de Tanaisha fue la primera en declarar, afirmando que no era propio de su hija ignorar sus llamadas telefónicas. Luego, el supervisor de Robert, en el centro médico donde trabajaba, testificó que recibió un mensaje de texto de él a las 9 de la mañana de ese 8 de enero, en el que decía que no podía ir a trabajar debido a un accidente automovilístico. Sin embargo, los registros judiciales mostraron que a las 9:30 de esa mañana, Robert había realizado varios viajes a un supermercado cercano para comprar un bote de basura grande, bolsas de plástico, limpiador de alfombras y un objeto filoso de cocina. Un vecino y el gerente del departamento donde vivía la pareja también testificaron haber escuchado ruidos fuertes, provenientes del inmueble de los Harris, entre las 2 y las 3:30 de la tarde. Los oficiales que interrogaron a Robert notaron que no parecía preocupado cuando le preguntaron por el paradero de su esposa, pero
el testimonio más importante fue el de Steven, quien además de reafirmar que había tenido una relación sentimental con Robert, dio detalles sobre el día que ocurrió el crimen. Según su testimonio, esa tarde, Robert llegó a su casa aproximadamente una hora después de que la policía visitara su apartamento, pero no le mencionó de inmediato que Tanisha estaba desaparecida. Steven dijo que observó que parecía sudado y le dijo si necesitaba cambiarse la ropa. Más tarde, Robert lo llamó para decirle que creía que Tanisha había desaparecido, lo que ocurrió horas después de su primer contacto con la policía. Además, el auto de Tanisha fue encontrado abandonado en un estacionamiento muy cerca del apartamento de Steven, que estaba a unos pocos metros de distancia del hogar de la pareja. Steven informó que Tanisha estaba al tanto de que Robert mantenía relaciones con otras personas, incluyendo hombres, y criticó a los miembros de la iglesia por ser hipócritas. Compartió mensajes de texto entre ellos, donde discutían su situación, expresando su frustración y su enojo hacia quienes lo amenazaban por haber publicado el video en las redes sociales y testificar en contra de Robert. Finalmente, luego de varias sesiones, en agosto de 2022, un jurado declaró a Robert Harris, de 35 años, culpable de asesinato premeditado en primer grado por el crimen de Tanisha Harris, y 3 meses después, en noviembre de ese mismo año, un juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años. Aunque la familia de Tanisha logró algo de cierre al obtener justicia, esto no la traería de vuelta. Pocos días después del juicio, otro escándalo sacudió a la congregación de los Reparadores de la Brecha cuando su pastor Carlton, quien para ese momento dirigía la iglesia en el Well, Kansas City, junto a su esposa e hijas, se encontró en medio de una controversia tras la difusión de un video que se volvió viral. En este clip, había tenido un arranque de ira espiritual desde el púlpito, donde se dirigió a su congregación de manera poco amable, llamándoles arruinados, reventados y disgustados, y descalificándolos como hijos e hijas baratos por no honrarlo. El hombre se quejaba por la negativa de sus fieles a comprarle un reloj cuyo costo variaba entre 300 y más de $3,000, evidenciando así un desencuentro significativo entre sus expectativas y la realidad de las finanzas de su iglesia. See, that's how I know you still poor, broke, busted, and disgusted, because of how you've been honoring me. I'm not worth your McDonald's money. I'm not worth your Red Lobster money. I ain't worth your St. John knit. Y'all can't afford it no how. Tras recibir decenas de comentarios negativos, este video fue eliminado y el pastor pidió disculpas por sus palabras. Aunque durante el juicio de Robert se presentó evidencia de que mantenía una relación romántica con otra persona y esto proporcionó un posible motivo para el crimen, lo cierto es que muchas preguntas quedaron sin respuesta sobre la naturaleza de la relación entre Robert y Steven. Tampoco salieron a la luz las verdaderas razones que llevaron a Robert a acabar con la vida de su esposa, ni cómo alguien que se presentaba como un hombre de Dios podía actuar de tal manera. Este caso resalta las complicadas dinámicas de la relación entre Tanisha y Robert, así como las trágicas circunstancias que llevaron a su deceso. Es una historia de dolor y desconfianza, que deja la pregunta de cómo alguien que aparentaba ser un creyente podía caer tan bajo. La historia de Tanisha es una tragedia profunda que nos confronta con la realidad de que las apariencias a menudo ocultan profundas complicaciones y dolorosas verdades. Este caso no solo revela la violenta culminación de una relación llena de secretos, engaños y traiciones, sino que también destaca la vulnerabilidad de aquellos que pueden parecer estar en situaciones estables, pero que, en realidad, enfrentan problemas significativos. Reflexionando sobre su vida, es crucial reconocer la importancia de la comunicación y la confianza en cualquier relación. Tanisha, que parecía ser una persona amorosa y devota, enfrentó la traición de alguien a quien amaba y en quien confiaba. Su experiencia pone en relieve la necesidad de estar atentos a las señales de advertencia y de no ignorar las instancias de comportamiento abusivo,
ya que pueden tener consecuencias devastadoras. Además, este caso subraya un tema más amplio sobre el papel de las instituciones, como las iglesias y la comunidad, en la vida de sus miembros. Robert, un anciano de la iglesia, utilizó su posición para ocultar su verdadero carácter y perpetrar actos de violencia. Esto nos invita a considerar cómo las instituciones deben priorizar la seguridad y bienestar de sus miembros, asegurando que se fomente un ambiente donde todos se sientan respetados, protegidos y apoyados. La pérdida de Tanaisha es un recordatorio desgarrador de que un final trágico no solo afecta a las víctimas, sino también deja un vacío en las vidas de sus seres queridos. Su historia es un canto a la necesidad de empatía, apoyo y justicia, un llamado a todos nosotros para que abracemos las lecciones que surgen de las tragedias como esta y trabajemos colectivamente hacia un futuro donde la violencia en las relaciones ya no sea una realidad. Que su memoria nos inspire a permanecer alerta y a actuar a favor de quienes pueden estar sufriendo en silencio. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.